Vale, chicos, pues vamos a empezar con los tiempos verbales. Hoy os voy a explicar, nos vamos a centrar en los que hablan del presente, ¿vale? Como sabéis, pues son el presente simple y el presente continuo. Así que venga, empezamos. Antes de empezar con los tiempos verbales, quiero que tengáis claros varios conceptos que voy a ir diciendo en los vídeos que voy a explicar, que además os sirven para entender el funcionamiento de los tiempos verbales, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando veáis que cuando pongo la estructura pongo la S, eso ya está claro que esto lo sabemos, ¿vale? Que es el sujeto, pero bueno, para que lo sepáis. El sujeto puede ser o bien pronombre sujeto, que serían estos, ¿vale? I, you, he, she, it, we, you, they. O también pueden ser nombres. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces confundimos cuando aparece, por ejemplo, Jane and I. Eso sería como poner we. Entonces habría que utilizar, hay que tener en cuenta que es plural, ¿vale? O por ejemplo cuando aparece Sue and Max, eso sería ellos, ¿vale? Entonces eso habría que tener en cuenta también que es un pronombre plural, ¿vale? Que es un sujeto plural, perdón. ¿Por qué os digo esto? Porque luego cuando hay que concordar el verbo con el sujeto, vienen los fallos, ¿vale? Ya lo veremos. El main verb, que pongo una V, ¿vale? Que va en diferentes, puede ir en diferentes maneras, en diferentes formas, como son el gerundio, que es la forma ing, el infinitivo, que es el tú más el verbo, o base form, que es el verbo sin tú, ¿vale? Simplemente el verbo, sin nada más. Vale, y también aparecerán los auxiliares, que son una parte más del verbo que añade información gramatical, pues bien sea tiempo o número o la persona, ¿vale? Por ejemplo, esto lo vemos muy claro con el do y el did. El do pues sería el auxiliar del presente simple, si fuera tercera persona sería does, y el did es el auxiliar del pasado simple, que a su vez es el pasado de do, ¿vale? También tenemos el verbo have como auxiliar, el verbo to be como auxiliar, los verbos modales, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo en cada tiempo, os voy a decir cuál es el auxiliar de cada uno, ¿vale? Venga, pues si esto lo tenemos claro, seguimos. Vale, ahora empezamos con los tiempos presentes propiamente dichos, que hemos dicho que son el simple y el continuo, ¿vale? Aunque el presente perfecto tiene nombre de presente, no lo voy a explicar aquí porque hace referencia al pasado, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos vamos a centrar en lo que hacen referencia al presente, que son el simple y el continuo. Vale, pues empezamos con el presente simple. Este presente es de los tiempos que más cuesta porque creo que tenemos la idea de que el presente es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y este presente no se refiere a eso, ¿vale? Este se refiere a hábitos y rutinas, lo que haces normalmente en tu día a día, lo que haces los lunes, lo que haces los miércoles, lo que haces siempre, lo que haces algunas veces, o incluso lo que no haces nunca. Y también pues eso, para expresar con qué frecuencia hacemos algo o no lo hacemos, ¿vale? También se utiliza para hablar de actividades o programas dentro de un horario, pues bien sea clases del instituto, programas de televisión, el horario de un autobús, ¿vale? Todo lo que sea un programa dentro de un horario se utilizaría el presente simple. También lo utilizamos para hablar de hechos y verdades generales, ¿vale? Es decir, lo que ocurre porque ocurre así sin más, ¿vale? Un hecho, una verdad general. Y también con verbos que se dicen estáticos, ¿vale? Que son los verbos pues, relacionados con el pensamiento, con la pertenencia, con los sentimientos, ¿vale? Por ejemplo, understand, think, love, hate, own, ¿vale? Estos verbos normalmente
se utilizan en la forma del presente simple, ¿vale? Porque son verbos estáticos, static verbs. Vale, palabras clave que aparecen con el presente simple. Pues los que ya vamos viendo desde primero de eso, que son los frequency adverbs, que aquí están ordenados de mayor frecuencia a menos, ¿vale? Pues always, often, usually, sometimes, rarely, hardly ever y never. Siendo always siempre y never nunca, pues entre medias todas las opciones, ¿vale? Y también time expressions, como por ejemplo every day, every week, every month, every year, todo lo que sea every significa que es cada día, cada mes, cada año, ¿vale? Once a week, que sería una vez a la semana, pero esto podría ser week, year, day, lo que sea, ¿vale? Twice a week o lo que sea, que esto significaría 2 veces, y ya a partir del 3, 3 times, 4 times, 5 times, lo que sea. También, por ejemplo, on Mondays, si te refieres a que todos los lunes lo haces, on Mondays and Wednesdays, ¿vale? Pero sí es importante que ese Mondays sea plural si te refieres a que es todos los lunes, ¿vale? At the weekends, los fines de semana, o at 10 o'clock, como he dicho, si se refiriera a un horario, ¿vale? También, por ejemplo, in the morning, in the afternoon, para expresar lo que haces en un momento concreto del día, ¿vale? At night. Lo he añadido aquí, ¿vale? Para que lo tengáis también en cuenta. Vale, pues teniendo en cuenta ya para qué se usa, sabiendo para qué utilizamos el presente simple, ahora vamos a ver la forma. Bien, pues ya que sabemos para qué se utiliza el presente simple, vamos a ver cómo sería la forma, cómo tenemos que escribirlo. En afirmativo, simplemente ponemos el sujeto y el verbo en forma base, es decir, el verbo sin nada, el verbo tal cual. Si tuviéramos que hacer un ejercicio de rellenar huecos y tenemos un verbo entre paréntesis, pues tenemos que poner el verbo tal cual como está entre paréntesis, I speak. ¿Qué pasa con el presente simple? Que siempre las terceras personas del singular van a tener algún tipo de particularidad, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener que fijarnos o siempre vamos a tener que estar muy atentos del sujeto, porque si el sujeto es he, she o it, siempre vamos a tener que tener algo en cuenta. En el afirmativo, si es he, she o it, ese verbo tiene que ir con s, ¿vale? Ahora después voy a explicar también qué regla ortográfica hay que tener en cuenta a la hora de añadirle la S al verbo, ¿vale? En el caso de speak, pues simplemente se le añade S. Pero hay otros verbos en los que, a los que por su terminación, pues hay que añadirle ES o solamente una S, ¿vale? Ya lo veremos. En negativo, la forma, aquí ya introducimos el concepto que os he dicho antes de auxiliar, ¿vale? El auxiliar del verbo to be es do, ¿vale? Y este es el que va a formar, el que va a ayudarnos a formar el negativo y el que va a ayudarnos a formar las preguntas. El negativo, la forma del negativo sería el sujeto, el auxiliar que os he dicho que es do, pero en negativo, do not, que eso junto sería don't, ¿vale? Más el verbo en forma base. Si el sujeto fuera la tercera persona, es decir, he, she o it, o Emily o John o cualquier nombre que se refiera a una sola persona, el auxiliar sería does, porque lo que hace es añadirle la S al do, ¿vale? Como os he dicho antes, algunos verbos se le añade ES, pues do es uno de esos verbos a los que se le añade ES. Entonces ahora al formar el auxiliar se pone does. Como tiene que ser negativo porque estaba en la forma negativa, pues not. Y si esto lo junta, pues sale doesn't. Y ahora el verbo se queda en forma base, porque como aquí ya hemos añadido la S de la tercera persona, a este verbo ya no se le añade nada más. Por lo que se nos quedaría así la forma. He does not speak o he doesn't speak. ¿Vale? Y por último, el interrogativo. Seguimos utilizando nuestro auxiliar do, ¿vale? En este caso no tenemos que ponerlo en negativo porque es una pregunta. Y pondríamos el auxiliar al principio. Si es... por ejemplo, I, pues do I speak, ¿vale? El sujeto va entre el auxiliar y el verbo, que el verbo iría en forma base. Con la tercera persona lo mismo, utilizamos nuestro auxiliar de tercera persona, que sería does,
con he, she, it entre el auxiliar y el verbo en forma base. Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Con cada una de las personas, cómo se quedaría la forma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es la base. Aquí es donde vemos cómo funcionan los auxiliares, la concordancia entre el auxiliar y el sujeto, entre el verbo y el sujeto, ¿vale? O sea que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Vale, pues una vez explicado el presente simple, nos pasamos al presente continuo. Este sí que se refiere al típico presente del que hablamos nosotros, que es lo que estamos haciendo ahora o lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el presente continuo en inglés también puede tener un uso un poco más amplio. Generalmente se utiliza para hablar de acciones o eventos que están ocurriendo ahora, ¿vale? En el momento en el que hablo, ¿vale? O para expresar lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Pero también puede referirse a una acción un poco más larga, ¿vale? Como a lo que está ocurriendo ahora en este periodo de tiempo. Entonces, no, esto digamos que se refiere a una acción un poco más corta, ¿vale? Lo que estás haciendo ahora mismo, y esto se referiría a un evento o una acción más larga, algo que está transcurriendo durante este periodo de tiempo, ¿vale? Se utiliza también para hablar de acciones temporales que están ocurriendo ahora en el presente, que no es algo que vaya a ocurrir así siempre, porque para eso se utilizaría el presente simple, sino que se refiere a algo temporal. Y también, pongo con asterisco porque esto se refiere al futuro, se puede utilizar para planes que estén definidos, ¿vale? Para planes ya decididos con quién, a qué hora y dónde, ¿vale? En el futuro cercano. Vale, la clave de esto es que tenemos que tener en cuenta que el presente continuo se refiere a una acción que está en progreso, ¿vale? Es una acción dinámica, ocurriendo ahora. Las palabras clave que por lo tanto van a aparecer en este tipo de frases o construcciones, pues son now, que significa ahora, right now, ahora mismo, at the moment, currently, que esto significa actualmente, today, hoy, in this day and age, como referirte pues en estos tiempos o hoy en día, recently, recientemente, ¿vale? Y también tomorrow como el sentido este de futuro, ¿vale? O también podría ser next weekend, pero siempre teniendo en cuenta que se utiliza para un futuro cercano. Vale, la forma del presente continuo creo un poco más fácil de entender que la del presente simple, pero tenemos que tener en cuenta que aquí nuestro auxiliar es el verbo to be. ¿Qué significa esto? Pues que hay que saberse el verbo to be, ¿vale? Que hay que saber que con I va am, que con you va are, que con he va is y así, ¿vale? Eso hay que saberlo, hay que identificar la frase, cuál es el sujeto y concordar bien este auxiliar con el sujeto. Vale, pues el afirmativo, la forma sería el sujeto con el verbo to be en presente y en afirmativo, es decir, am, are, is, are, ¿vale? Muy fácil. Y el verbo to be, y el verbo principal en gerundio, es decir, con ing. Aquí el fallo es que muchas veces pues o no ponéis el verbo to be o no ponéis el verbo en ing. Y las dos cosas tienen que aparecer en la frase. El negativo sería igual, el sujeto, más el verbo to be. Lo que pasa es que ahora el verbo to be, aparte de ahí en presente, va a ir en negativo, ¿vale? ¿Cómo se pone el verbo to be en presente y en negativo? Pues añadiéndole not a cada uno de los de la forma del verbo to be en cada una de las personas. Pues I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Podéis ponerlo separado o junto. Y el último, interrogativo, que lo que hacemos es poner el auxiliar, igual que hemos hecho en el presente simple, antes, justo al principio de la frase, antes del sujeto, ¿vale? Entonces, nuestro verbo to be en presente y en la forma interrogativa, que es antes del sujeto. Verbo to be más sujeto más verbo en gerundio, una vez más, todo con ing. Vale, algo que no he dicho y que a lo mejor os ayuda un poco a entender esto
el presente simple se traduciría, por ejemplo, como yo estudio todos los días. ¿Vale? Y el presente continuo sería yo estoy estudiando ahora. ¿Vale? Esta sería la forma. Yo estudio, yo estoy estudiando. ¿Vale? Como veis, en español al final prácticamente igual que como se dice en inglés. Esto sería el verbo estar, que es el verbo to be también, con gerundio, y esto es el verbo conjugado en presente, como se haría en español. ¿Vale? Resumencillo de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo diferenciar entre uno y otro cuando lo ponga junto? Pues el presente simple, siempre. Hábitos, rutinas, estados, hechos, verdades generales y horarios, ¿vale? Y la forma, siempre sujeto más forma base del verbo y siempre utilizando el auxiliar do, que si es en pregunta ponemos do o das, y si es negativo, don't o doesn't. Y mucho cuidado con la tercera persona del singular, que en afirmativo lleva ese. ¿Vale? Palabras clave que aparecen en el presente simple: los adverbios de frecuencia y todo lo que sea every day, el momento del día al que te refieras que hace algo, ¿vale? Y el presente continuo lo utilizamos para acciones en progreso, lo que está ocurriendo ahora, pero os recuerdo que puede ser referido a una acción más larga, como en este periodo de tiempo, o una acción más corta, como lo que estás haciendo ahora mismo, lo que estás haciendo hoy. Y también con intención de futuro para planes ya decididos en un futuro cercano. ¿Vale? Forma, pues el sujeto con el verbo to be más el verbo en ing. Si falta una de estas dos cosas, no estaremos conjugando bien el verbo. Es como si dijéramos yo estudiando, y eso estaría mal, ¿vale? Tendríamos que poner las dos. El verbo to be, que lo tengáis en cuenta, que es el que cambia, el que se pone en afirmativo, el que se pone en negativo y el que se pone en interrogativo. Y el verbo principal siempre, siempre, siempre en ing. Palabras clave, pues now, at the moment, nowadays, ¿vale? Todo lo que se refiera al presente, al ahora, en este tiempo, ¿vale? Bueno, pues yo espero que se haya quedado más o menos claro, que hayáis entendido la diferencia entre uno y otro y sobre todo que vayáis entendiendo cómo funcionan los verbos en inglés, ¿vale? Por qué, por ejemplo, se utiliza un auxiliar y por qué va cambiando el auxiliar según un tiempo, según otro, porque vaya a ver que los tiempos simples funcionan de la misma manera, los tiempos continuos funcionan de la misma manera y los tiempos perfectos funcionan de la misma manera. Y es mucho más fácil, si entendéis esto, aprender a diferenciar entre uno y otro. En fin, pues como siempre, cualquier duda, cualquier comentario que queráis añadir, algo que no se haya quedado claro, me preguntáis y aquí estoy. See you!